La práctica consistía en vestir el cadáver de un difunto con sus ropas personales y participarlo de un último retrato grupal con sus compañeros, familiares, amigos o retratarlo individualmente. La fotografía mortuoria no era considerada morbosa debido a la ideología social de la época del romanticismo. En dicho periodo se tenía una visión nostálgica de los temas medievales y se concebía la muerte con un aire mucho más sentimental, llegando algunos a verla como un privilegio. El hecho de fotografiar muertos tiene antecedentes prefotográficos en el Renacimiento, donde la técnica era el retrato por medio de la pintura en el llamado memento mori, frase en latín que significa recuerda que eres mortal. En la historia del arte era utilizado para la representación de los difuntos, otra técnica de la época medieval donde se concebía que el fin era inevitable y había que estar preparados. La composición de retratos de muertos, especialmente de religiosos y niños, se generalizó en Europa desde el siglo XVI. Los retratos de religiosos muertos respondían a la idea de que era una vanidad retratarse en vida. Por eso, una vez muertos, se obtenía su imagen. En estos retratos se destacaba la belleza del difunto y se conservaba para la posteridad. Los retratos de los niños, en cambio, eran una forma de preservar la imagen de seres que se consideraban puros, llenos de belleza, y eran la prueba misma de que la familia del desafortunado niño había sido elegida para tener un angelito en el cielo. Algunos retratos póstumos se caracterizaban por los variados artilugios de los que se servían los fotógrafos para embellecer la imagen y despojarla de la crudeza de la muerte, intentando algún tipo de arreglo para mejorar la estética del retrato. En algunos casos se maquillaba al difunto, se coloreaba luego la copia a mano. Los difuntos, por otra parte, eran sujetos ideales para el retrato fotográfico, por los largos tiempos de exposición que requerían las técnicas del siglo XIX. Las fotografías de difuntos los muestran cenando en la misma mesa con sus familiares vivos, o bebés difuntos en sus carritos junto a sus padres, en su regazo o con sus juguetes, abuelos fallecidos con sus trajes elegantes sostenidos por su bastón. A veces agregaban elementos icónicos, como por ejemplo, una rosa con el tallo corto dada vuelta hacia abajo, para señalar la muerte de una persona joven, relojes de mano que mostraban la hora de la muerte. Los militares, los sacerdotes o las monjas eran, por ejemplo, usualmente retratados con sus uniformes o vestimentas características. La edad del pariente que acompañaba al difunto era el hito temporal que permitía ubicarlo en la historia familiar. Los deudos que posaban junto al muerto lo hacían de manera solemne, sin demostración de dolor en su rostro. Los retratos mortuorios privados podían encuadrarse en tres posibles categorías según la manera en que se retrataba al sujeto. 1. Simulando vida. En un intento por simular la vida del difunto, se los fotografiaba con los ojos abiertos y posando como si se tratara de una fotografía común, por lo general junto con sus familiares. No es difícil notar cuál es la persona sin vida, ya que, entre otras diferencias, al no tener movimiento alguno, sale muy nítida en la imagen y no así sus familiares. Las tomas se solían retocar a mano usando coloretes o pintando los ojos sobre los párpados cerrados. 2. Simulando estar dormido.
Por lo general, se realizaba con los niños. Se les toma como si estuvieran descansando y en un dulce sueño del cual se supone que despertarían. En algunos casos, los padres los sostenían como acunándolos para aportar naturalidad a la toma. 3. Sin simular nada. Se les fotografiaba en su lecho de muerte o incluso en el féretro. En este tipo de tomas se agregaban flores como elemento ornamental que no existían en el resto de las fotografías post-mortem. Ese tipo de fotografías también se les tomaban a los niños, sobre todo en el caso de México. Por los años 20 o 30 del siglo XX, comenzaron a adaptarse nuevas tendencias que alcanzaron incluso la fotografía post-mortem. De esta forma, los fotógrafos comenzaron a presentar a los muertos bajo nuevos ángulos y perspectivas, detalles de las manos o de otras partes del cuerpo, con desenfoques selectivos muy controlados y realizando primerísimos planos de ciertas zonas del fallecido, o bien imágenes muy cercanas al fotoperiodismo actual. Son tomas que en muchos casos resultan impresionantes por su dramatismo y cuidada iluminación.